Bueno, esto se pone bonito porque Mauricio Mulder nos reclamó aquí por las redes sociales y lo hemos llamado. Ojo, dos aclaraciones. Yo no te he atacado, Mauricio, ¿ah? No he atacado a la figura de Mauricio Mulder. He recordado la frase que dijo en la entrevista de Perú 21. Es más, ni siquiera he mencionado a Mulder como corrupto, porque yo creo que dentro del APRA Mulder es la madre Teresa. Él no se ha metido jamás en ningún lío. Yo creo que tirios y troyanos, hasta Bugatás, diría que Mulder es un hombre honrado. No lo hemos atacado nunca por ese lado, ni hemos dicho que hemos puesto en cuestión su honor. Mauricio Mulder, buenos días, ¿estás ahí? Sí, claro, te estoy Hola, escuchando. ¿qué tal? Yo estaba tratando de intervenir, pero sí me has atacado. ¿En qué sentido? Sí, en el sentido de que consideras que puedo ser tan estúpido como para decir una frase como esa. O sea, No, eso salió en el periódico, ¿ah? Eso salió en el periódico. Espérate, baja las velocidades. Eso salió en el periódico, ¿En qué ¿ah? parte del periódico dices que yo he dicho esa frase? A ver, explícate, ¿qué cosa dijiste? ¿Has leído? Sí, lo leí, más o menos dijiste eso. Bueno, pero a ver. La frase de Treyes, todo el mundo la vio en la televisión. Fue una frase textual y él no la podía cambiar. ¿En qué parte de la entrevista del periódico dice que yo... Ya, bueno, a ver, ¿qué dijiste? Lo que dije yo es que cuando la periodista me pregunta a mí, en el gobierno de la APRA hubo corrupción, yo dije, señor, la megacomisión le dio al gobierno aprista un acta de honestidad, porque no pudo formular ningún solo delito. Y entonces ella repreguntando, ¿no? Con el afán de repreguntar y decir, sí, pero ¿por qué solamente los apristas son los acusados de corrupción? ¿Qué? ¿Solo los apristas? Corrupción ha habido siempre. En el gobierno de Belaúnde también. Lo mencioné porque estaba en el contexto de explicar lo que habían dejado el gobierno militar de Velasco, a quien también dije que era un gobierno corrupto. Y la frase que ellos levantan es, en el gobierno de Belaúnde se robó más. ¿Pero acaso yo estaba diciendo que en el gobierno de Pero tú dijiste esa frase, ¿más se robó en el gobierno de Belaúnde Terry? Yo dije que en el gobierno de Belaúnde Terry se robó, y se robó con el caso Gubarte y con el caso Ceturín. Eso es lo que yo he señalado, pero yo no he dicho que se robó más que en el gobierno africano. Pero en la frase, está la frase en el periódico, más se robó el gobierno de Belaúnde Terry. Pero yo no me estaba refiriendo en comparación al gobierno aprista, yo estaba refiriendo en el tema de que en el gobierno militar se había generado toda la situación de corrupción que ha habido durante el gobierno militar y que rebotó durante la democracia entre los 80 y los 90. Y en todo caso, cuando ella misma quiere preguntar, o sea que ustedes dicen que se robó menos, yo estoy diciendo que no. Y yo estoy diciendo que el tema de la corrupción en el Perú es un tema endémico. Pero no estoy diciendo en este gobierno se robó más y en mi gobierno se robó menos. Esa es una estupidez. Tú no has dicho eso. Y que me atribuyas tú que yo puedo ser tan bruto como para decir eso. No, yo no considero que eres bruto, eres un hombre muy culto y muy ilustrado. Lo que digo es que yo lo que leo es eso dice... No dice eso, pues ahí no dice nosotros hemos robado menos. Yo no estoy diciendo eso, en ningún momento he dicho eso. Eso es lo que me ha querido hacer... ¿Y por qué no manda una carta notarial? ¿Le has aclarado eso? No voy a estar mandando cartas notariales para ese tipo de cosas. Yo nunca hago ese tipo de cosas. Con los periodistas yo no peleo, pero cuando quieren... Bueno, tú eres periodista también. Por lo mismo, pues, yo sé cómo son las cosas. Editar una entrevista en la que las respuestas tienen 10 minutos, en frases cortas de 2 minutos, yo sé que es sumamente complicado. Y recoger textualmente lo que uno dice lleva distorsiones como esa. Pero es que tú debes hacer lo que hace todo entrevistado cauto, tener tu grabadora. Entonces tú también grabas tus respuestas y si mañana tienes un problema tienes una grabadora al lado. Yo siempre hago eso, o sea, pongo una grabadora al lado porque te cambian ahí. O sea, yo no digo que te hayan cambiado. Pero si tú presumes que te han cambiado, pones una grabadora. No es que me han cambiado. Yo no he dicho esa frase. ¿De dónde sacas tú que yo he dicho nosotros? ¿Tú no has dicho esa frase? ¿Pero aparece acaso en el mismo texto que yo estoy diciendo nosotros robamos menos? O sea... Tú dijiste, no hay gobierno del que no se haya robado, pero tú no dijiste que más se robó el gobierno de Belaúnde. Yo lo que he dicho es que en el gobierno de Belaúnde se ha robado tanto como en cualquier otro gobierno. Ahora, en el primer gobierno del APRA, yo creo que se robó más que nunca. Bueno, pero ¿dónde están los condenados? ¿Dónde están los...? Porque tuvieron un montón de suerte con los jueces al comienzo del gobierno de Belaúnde. Esta Corte Suprema fue una vergüenza, acuérdate. Y el gobierno de Fujimori no se encargó de... Porque no le interesó a Fujimori pues, perseguirlo. Pero García, por favor, eso que pasó con las reuniones allá de los aviones Mirage, lo que declaró Siracusa, Zanatti... Mira, Aldo. Cuando se repiten medias verdades, lo único que estás haciendo es practicar el típico fascismo de Goebbels. No, yo lo viví. Es que yo estaba ahí, yo vi todos los problemas de los aviones. Eso lo vivimos todos. O sea, yo tengo 51 años, yo he vivido eso. Yo tengo 59, yo también lo viví. Yo te puedo desafiar a ti a que esas reuniones de los Mirage que tú dices, ¿qué reuniones eran? Eran justamente para
para que se renegociase la devolución de los Mirage que Belaúnde ¿Y ese había comprado encuentro una con planta de Abderrahman El Nasir en el Cairo, qué pasó? y que el encuentro Con un esa traficante de persona, armas que estaba hablando Alan García en el Cairo. mira, Hay esa fotos persona incluso. esa persona se apareció en una, él era natural de Egipto, en una visita que hizo Alan García a Egipto, y se tomó una foto con Alan García sin haber tenido ninguna conversación que no fuera absolutamente trivial, y de allí salieron en que habían múltiples conversaciones. Pero tú no me negarás una cosa, el gobierno de Belaúnde, faltando un mes para que saliese, compró 24 Mirage y dejó que eso lo pagara el siguiente gobierno, y Alan García hizo de su campaña la posición de... Pero fue un grave devolver error, esos ¿ah? Porque Mirage, después vino al margen de si hubo corrupción o no, Mauricio, y después Ecuador nos encontró con los pantalones abajo, no teníamos aviones. Bueno, pues, pero la decisión de la campaña electoral era devolver esos Mirage porque el dinero peruano se tenía que destinar para otro tipo de fines sociales. Y lo que se hizo fue devolver eso. Y Carlos Malpica, comunista como él, inventó todo un esquema de que ahí había habido corrupción. Cateriano también, ¿ah? Cateriano y Malpica son dos libros bastante ilustrados, ¿ah? Por favor, ya ahora Cateriano también es tu fuente de información. No, Cateriano tiene un libro muy bueno también que escribe estas cosas. Bueno, Mauricio, tú tienes que defender a tu partido, ¿qué voy a decir? Pero para mí fue evidente que hubo corrupción ahí. O sea, se la llevaron fácil, es otra cosa. No hubo ninguna prueba. Porque no hubo ningún ánimo investigatorio en el Poder Judicial. Y el problema es que también Estados Unidos no abrieron las cuentas de afuera, no dejaron abrir la cuenta en Texas. Aldo, la otra cuenta que había en Luxemburgo tampoco mira, la abrieron. ¿Sabes qué, Aldo? Tu antiaprismo es demasiado... Yo no soy antiaprista, estoy hablando de hechos que dan. Y después, oye, García, ¿de dónde sacó para el departamento de París? Repitiendo palabras que no tienen ningún tipo de sustento. ¿Cómo puedes decir que no hubo ánimo de persecución política y judicial? No, claro que la hubo García aparte, pero que había habido, que se merecía investigar, sí. Claro que se merecía investigar. Oye, ánimo persecutorio García, sí ha habido, por ejemplo, y te lo reconozco, perdóname, con este gobierno, que creó una megacomisión. No, un momentito. Eso sí es ánimo persecutorio. Ya, hubo. Pero con Fujimori no hubo ánimo persecutorio contra... Oye, contra si la hasta García. sacaron esa grabación que del Castillo decía que Dahmer lo estaba ayudando, ¿no te acuerdas que Manuel Dahmer se metió en un lío bien gordo? Porque Ese el es Castillo otro estaba tema. conversando que Manuel Dahmer, ahora el que vendió el balón a los 12 soles, ese pata estaba ayudándolos. Ese es otro tema, porque eso fue para la acusación constitucional. Al final, Alan fue acusado constitucionalmente. Y ¿Dahmer los fue ayudó o por el no? Poder Judicial. Manuel Dahmer, Y el que ahora golpe de candidatea con la Estado, izquierda, los ayudó, ¿no? escucha, pero Ya. tú al final, o sea, te escuchas tú solo, no dejas que uno responda. A y ver, ya, habla, tus ya verdades está, son- habla. Ya pues, tranquilo. Ya, tranquilo. tú tranquilo. ¿Ya? No, yo tranquilo, porque no me dejan de hablar. Yo tengo que estar levantando la voz porque no me dejan de articular una sola frase. Ya, a ver, Lo de articula Dahmer- todas tus frases. Lo de Dahmer fue para el tema de la votación de la acusación constitucional. Al final la acusación constitucional se hizo contra Alan García. Alan García fue acusado constitucionalmente y el Poder Judicial lo absolvió. El señor Fujimori hizo un golpe de Estado después de esa absolución, cambió a toda la Corte Suprema y reabrió el caso. No me vas a decir que no hubo ánimo de persecución. Hazme el favor, pues, ¿Ya puedo hablar? Aldo. ¿Aló? O sea, no, todavía. ¿Puedo porque hablar? no he terminado. Sigue. Todavía, porque no he terminado. Entonces tú no puedes decir que no hubo ánimo persecutorio. Al único que persiguieron, y con el ánimo de, incluso utilizaron a Fernando Olivera, a Pedro Cateriano, que eran todos ahí comparsas en el CCD, viajaron por todo el mundo, trataron de abrir cuentas. Ninguna cuenta le abrieron. Ningún caso de corrupción pudieron articulárselo. Esa es la realidad. Ya, Alan era la Durante Madre 10 Teresa. años. Ok, No era la Madre Teresa, La Madre por Teresa. favor, ok. pues ya comenzaste. ¿Ves? No, Ese te es tu antiaprismo. digo. Ese es tu antiaprismo. Tú No, acabas es de decir que yo soy el- antiaprismo. Decir de que Sí, estamos de día no es, o estamos de noche es un hecho. Ese es tu antiaprismo, El ese es tu Tribunal de antiaprismo. Garantías Constitucionales de aquel entonces y la Corte Suprema se echaron con el tema, ni lo quisieron Ya, pero tocar, lo después- taparon a García no, en no se todo. echaron, pero por favor. Después Pero si yo hubo lo he un golpe de vivido, Estado, pues a mí no me lo vas a está contar. bien. Yo lo he no, visto. Yo no lo he vivido. Yo lo he Pero te visto, vuelvo a pues. reiterar, no Era has visto rochoso nada, cómo no has quisieron visto procesarlo. nada, porque lo que estás repitiendo son simplemente titulares de periódicos. No. Sí, ya, digamos que el Tribunal Constitucional, como tú dices, ya. Garantías es muy constitucionales se mal, llamaban en esa época. Ya, muy bien, pero después hubo un golpe de Estado, ¿no es cierto? Sí. Y destituyeron a ese tribunal, ¿no es cierto? Sí, Y después reabrieron el juicio con otros jueces, ¿no es cierto? sí. Y entonces, ¿cómo dice que Porque, no ha habido- porque que al no ha habido Fujimorismo persecución? no le interesó perseguir a García porque ya lo tenía entre por París y favor, Colombia. No le interesó. No hazme le el favor. interesó. ¿Cómo que Si hubieran no le puesto un interesó? fiscal, hubieran estado, Oye, pero ¿sabes Fujimorismo por qué no le dices interesó, eso? ya lo tenía ¿Sabes por qué fuera dices del eso? Perú, ya Por no era un problema favor. para ellos. Oye,
qué fácil es para ti decir eso, que tú vivías cómodamente durante el fujimorismo aquí en el Perú, mientras Alan García estaba exiliado. O sea, qué fácil. Yo también estaba exiliado por García, me tuve que ir a vivir a España porque no se podía vivir en el Perú por todo lo que hizo García. Sí, por la hiperinflación y los bombazos y el agua con caca en la ducha. O sea, me tuve que ir a vivir a otro país, no creas. Bueno, no era que me gustó mucho. Sí, pero eso no ocurría solo por García. Por como eso que no, el yo manejo económico de quién fue. García deshizo la economía. O sea, Belaúnde los militares y Belaúnde la dejaron mal. Pero lo que hizo García con la hiperinflación y cómo manejó la economía fue desastroso con ese Saberbeín y ese otro Vázquez Bazán y el mismo Alba Castro. Y hicieron la economía, la hicieron polvo. Sigue vomitando todo lo que estás vomitando. No, es que lo viví. Ya te pones insolente. Yo no te he dicho que vomitas ni otra cosa. No, sí, mira, ve, esto ¿Te he dicho está vomitar? comenzando mal porque tú desde el primer minuto y sin que me llames, porque yo soy el que he tenido que llamar, me has no te hemos acusado de nada. No, ya está muy bien. Hemos escuchado tu versión ahorita y puedes volver a repetirla. Tú dices que no has dicho eso. Eso decían en el papel ya, que quieres que haga. Ya has comenzado con el ánimo de agredir. No he comenzado con el ánimo de agredir. Oye, ¿en qué momento he querido agredir? Te he pasado hasta la mano. He dicho que tú eres un tipo honrado y que te hemos dado la voz. Un tipo honrado, pero estúpido. No, yo no te... A ver, ¿he dicho estúpido alguna vez? Pero, por favor, no se necesita pronunciar la palabra para decir que una persona dice una estupidez. Estúpido. ¿No es cierto? Pero qué culpa tengo, coño, de que esto haya salido en el periódico. Pero ¿qué cosa salió en el periódico? ¿No lo has leído? Sí lo he leído, está bueno ya. ¿Y en el periódico está esa frase? Está la frase, más se robó el gobierno de Belaúnde Terry. Ya, ¿y qué cosa dice ahí? ¿Qué colijo de esa frase? De repente el estúpido soy yo y no sé leer, pero ahí dice, más se robó el gobierno de Belaúnde Terry. Sí puede, pero no se refiere a que se robó más que en el gobierno aprista o en cualquier otro gobierno. Lo que estoy diciendo simplemente, dentro de un contexto en que el resto de la frase no se pone, lo que estoy diciendo es que durante decenas de años en el Perú ha habido la corrupción como un problema endémico. Pero ustedes solamente ven la corrupción en el gobierno aprista. No, también el belaundista, porque como sonaba los dos, yo no digo que el gobierno de Belaúnde haya sido la madre Teresa. Yo me acuerdo de Ugarte, me acuerdo del Pantaro y Pachitea, me acuerdo de mil casos, ¿sabes? Villacoca. Sí, está bien. Pero ¿sabes qué? Tu falta de visión histórica es lo que te está llevando a esa distorsión. Ya. Porque lo que ocurrió en la democracia peruana entre el 80 y el 90 fue que recibieron un país en donde Sendero Luminoso estaba incubado en el gobierno militar, la deuda externa estaba incubada en el gobierno militar y la crisis económica incubada en el gobierno militar. ¿Tú crees que yo he disculpado a Velasco? Yo debo ser la persona que más ha escrito contra Velasco en este país. Velasco hizo puré al país, fue peor que Chávez. Está bien, pero según tú, la culpa no la tiene Velasco ni el gobierno militar, la culpa la tiene el gobierno de Alan García, que fue el único. Bueno, los aviones y esas cosas no los compró Velasco, ya estaba muerto hacía rato, pero ¿qué pasó? Los compró Belaúnde. No, bueno, la reventa esta tan rara que hubo. Los aviones los compró. No, el tren eléctrico. ¿Por qué habló Siragusa y Zanatti? ¿Por qué declararon ellos? Ya, ¿y por qué no? ¿Y no te acuerdas que Zanatti salió a decir que Montesinos lo obligó a declarar eso? Esa parte no te acuerdas. Le echaban la culpa a Montesinos de todo. Después les ayudaba a limpiar de todo. O sea, ¿por qué Zanatti salió y después dijo que no? Bueno, bien raro ya, todo. O sea, no, bien raro. Bueno, Mauricio, ya, igual, hemos escuchado tu posición, ya nos hemos pasado hace rato la pausa, escuchado. Me van a cortar, o sea, ya hemos escuchado tu posición, está bien. Es un eufemismo de tu parte decir que has escuchado mi posición porque no has escuchado nada. En realidad no me has convencido, es otra cosa, pero que te he escuchado sí. No, Mauricio, que te he escuchado, yo soy tu amigo, yo tengo la mejor consideración de ti y te he escuchado, pero no me has convencido, o sea, yo tengo mi derecho a no creerte. Y sigues interrumpiéndome, y, o sea, no he podido articular una sola frase de seguida, desde el comienzo hasta el final, porque te la has pasado interrumpiéndome, lanzando una serie de dicterios sin ninguna prueba, que demuestra que estás completamente sesgado. Y que además incluso dice que no tiene la culpa de que en el periódico yo haya dicho una frase que no está ni siquiera publicada en el periódico. O sea, lo que yo quiero es rechazar rotundamente que me consideren a mí tan idiota como para haber dicho una frase como esa. Y que tú además hagas todo un escándalo con este tema en tu programa. Ya van 2 minutos que te doy, mira, y no te he interrumpido, ¿eh? Sí. No, pero, ¿y qué? O sea, eso tengo que agradecerte no te quejes de que te interrumpo, sí, habla. ¿Tengo que agradecerte por eso o tengo un derecho de poder decir mi punto de vista? Ambas cosas, si dices gracias, queda bonito. Ah, bueno, te voy a decir gracias, está bien. Pero cuando tú me atacas, yo te respondo. Yo no te he atacado a ti, porque, oye, tú tienes una cosa como... En ningún momento te he atacado, te he dicho Mulder es tal por cual. He dicho que Mulder compró los aviones, he dicho que Mulder hizo... Yo nunca he dicho la palabra Mulder, o sea, más que para interrumpir... No, señor, sí me has atacado al no te he atacado, oye, estás muy susceptible hoy día que has desayunado. Yo no te he atacado, yo en ningún momento te he atacado.
Claro que no es atacado, si me estás atribuyendo esta frase. Oye, esto ya parece una pelea de enamorados. Ya, ok, ya ha quedado, ya te dimos el minuto. A ver, me dicen algo. ¿Qué pasó? Perdón. Espérate, ¿quieren? Ya, ok, bueno, ya me piden la pausa, estoy en 35. Muchas gracias, Mauricio, por tu llamada. Un abrazo.